Mi nombre es Julia Allison, soy parte de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Queremos darle la bienvenida a todos los participantes a la conferencia del día de hoy, cómo elaborar un proyecto de ley, organizada por el Parlamento Universitario y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Nuestro expositor el día de hoy es el señor Ricardo Máximo Quiroz Retuerto, licenciado en Educación por la Universidad San Martín de Porres y bachiller en Ciencias Histórico-Sociales por la Universidad San Martín de Porres también. Cuenta también con maestría en Investigación y Docencia Universitaria en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática y con diversos diplomados en Gobernabilidad y Gestión Parlamentaria por la Universidad Alas Peruanas, en Gestión Pública y Formación de Proyectos por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en Seguridad y Defensa Nacional por la Universidad Nacional del Callao, en Procedimientos Parlamentarios, en Modernización, Gestión y Administración Pública y en Gestión Parlamentaria por la Universidad Ricardo Palma, en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Peruana de Ciencias e Informática y en Gestión Estratégica de Administración por el Instituto Peruano de Administración de Empresas IPAE. Ha sido jefe del área de Participación Ciudadana, Atención y Educación. Actualmente se viene desempeñando como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso y como expositor de los cursos y talleres. Muchas gracias, señor Ricardo. Le doy la palabra para que pueda empezar. Muchísimas gracias, señorita Julia. Muy buenas tardes con todos. Continuando con esta ardua semana que hemos tenido en una jornada de formación ciudadana que viene desarrollando la Oficina de Participación Ciudadana con diversos cursos como son Conociendo la Constitución, Procedimientos Parlamentarios. Asimismo, vamos a ver el día de hoy cómo elaborar un proyecto de ley. Asimismo, hemos visto pues, lo que es todo lo referente al Congreso, organización y funciones. En primer lugar, pues tuvimos la conferencia del maestro, ¿no? Jorge Rioja, quien es constitucionalista, quien pudo explicarnos pues todo el tema de la jerarquía, ¿no? de las leyes dentro del marco constitucional. Posteriormente hemos tenido en esta semana una conferencia dedicada exclusivamente a ver el tema de los procedimientos parlamentarios, ¿no? Sobre todo del procedimiento legislativo, donde se nos ha dado una amplia visión, ¿no? de los procedimientos que utiliza el Congreso de la República para poder aprobar las leyes. Y específicamente el día de hoy lo que vamos a ver es sobre esta importante función que cumple el Congreso de la República, ¿no? En cuanto a la elaboración de la elaboración de las leyes, ¿no? La presentación, elaboración. Recordemos pues que la función legislativa consiste en la elaboración de los proyectos de ley y resoluciones legislativas, pues en el Parlamento se discute su aprobación, ¿no? Se pueden modificar, interpretar y derogar las leyes, ¿no? Asimismo, dentro del marco constitucional, mediante esta función legislativa, también la Constitución, ¿no? Le faculta, ¿no? a los congresistas para que puedan proponer, pues, la reforma de la Constitución en lo que se considere pertinente, ¿no? Dicha reforma debe ser aprobada por la mayoría absoluta del número legal de congresistas, ¿no? El número legal es 130, la mayoría absoluta del número legal sería pues 66 congresistas. Y luego ser ratificado en un referéndum. Se evita el referéndum cuando se aprueba esta reforma constitucional en dos legislaturas de manera sucesiva, ¿no? Contando con la votación, una votación mínima, ¿no? De los 3/4 del número legal de congresistas, es decir, estamos hablando de 87 votos. Se vota la ley de reforma constitucional en 2 oportunidades, en 2 legislaturas, con 87 votos y ya no vamos al referéndum, ¿no? Veamos, pues, recordemos que de acuerdo al artículo 107 de la Constitución, o sea, ¿quiénes pueden presentar proyecto de ley? Si bien la Constitución dice en el artículo 90, ¿no? El poder legislativo reside en el Congreso. Es decir, tenemos la posición eso, ¿no? Que el Congreso es quien hace absolutamente todo, porque el poder legislativo reside en el Congreso, y es más, el Congreso pues tiene la facultad
¿no? De decidir qué es ley y qué no es ley en el Perú. Entonces, pues, no solamente los congresistas pueden presentar proyectos de ley, ¿no? Tienen esta facultad de presentar diversas instancias, ¿no? Quienes pueden proponer proyectos de ley al Congreso. Esto normado en el artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 76 del Reglamento del Congreso, que establece pues que pueden presentar proyectos de ley los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones públicas autónomas, los colegios profesionales y los ciudadanos. En el caso del presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo, para presentar un proyecto de ley, esta pues debe estar refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y de ser necesario, ¿no?, si lo creen conveniente, con la firma del ministro, ¿no?, del sector del cual versa el proyecto de ley, ¿no? En el caso de los congresistas no lo pueden presentar de manera individual, tienen que ser presentados a través de su grupo parlamentario, ¿no? En este caso, pues, los grupos parlamentarios, como sabemos, se conforman con un mínimo de congresistas, y el grupo parlamentario, el congresista tiene que tener 5 firmas como mínimo de su grupo parlamentario, incluyendo la firma de su directivo portavoz. Y en el caso de los ciudadanos, nosotros ciudadanos comunes y corrientes, pues que no hemos sido elegidos presidente, no somos congresistas, tenemos también el derecho de presentar iniciativas de ley. Esto normal en el artículo 31 de la Constitución Política y la ley 26.300, ¿no?, para que nosotros podamos presentar proyectos de ley, y para esto pues es necesario que nuestro proyecto debe estar acompañado del 0.3% de firmas de la población electoral. Pero también la Constitución pues faculta a que puedan presentar proyectos de ley estas instituciones públicas autónomas, como son pues el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el el Tribunal Constitucional, la Contraloría General, la Superintendencia y Banca de Seguros, los gobiernos regionales, los gobiernos locales puedan presentar, pero ojo que ellos pueden presentar proyectos de ley solo de las materias que son de su competencia. Aquí también tenemos que hacer hincapié de algo importante, ¿no? Que muchas veces en las campañas políticas pues vemos que candidatos, o sea, sin conocer, por ejemplo, nada sobre el funcionamiento del Congreso, prometen, por ejemplo, la construcción de puentes, losas deportivas, universidades, carreteras, hospitales, muchas cosas, ¿no? Y con eso, pues, lamentablemente, por el desconocimiento que tenemos los ciudadanos, logran ellos, pues, sorprendernos, y elegimos a estas personas, pero en realidad, pues, estos malos candidatos o tienen conocimiento o sencillamente no lo saben, y ofrecen, por ejemplo, este tipo de obras que van a ejecutar, cuando hay algo importante que debemos hacer todos los ciudadanos y contribuir siempre en todos los foros o los lugares que sea posible, siempre contribuir a informar, porque mucha gente no lo sabe. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué significa? Que el Congreso no puede presentar, no puede aprobar, ¿no?, leyes que involucren gasto al Estado. ¿Quién tiene la exclusividad de presentar proyectos de ley? Por ejemplo, para crear una universidad, por ejemplo, para hacer la carretera transoceánica, una central hidroeléctrica, un colegio, una universidad o lo que fuera, ¿no? El Ejecutivo. Porque quien maneja la política económica del país es el Poder Ejecutivo, ¿no?, quien administra los recursos. Entonces, eso es importante que debemos conocer. Y además, pues, entonces, esta competencia es de exclusividad del Ejecutivo. Nadie, ¿no?, ni los congresistas, ni los otros organismos que hemos mencionado, pueden presentar proyectos de ley. Pues bien, un proyecto de ley, a veces un poco, cuando hablamos de un proyecto de ley, también se nos hace un mundo, ¿no? Pensamos que también que es algo muy, muy, muy complicado, muy complejo, y en realidad no lo es. No lo es, o sea, si bien es un trabajo de investigación, ¿no?, que nos va a permitir, pues,
conocer una problemática, ¿no? Y luego, pues, ver, pues, ¿no? La forma, cómo solucionarlo. Si uno conoce, pues, ¿no? La forma, cómo se elabora el proyecto de ley, vamos a ver que no es cosa de otro mundo. Y la idea en este taller es, no nos vamos a complicar en hacer, tomar ejemplos de dentro del marco legal, el marco constitucional. No, de una manera sencilla, vamos a, con algunos ejemplos, tener lo que queremos en este taller es tener una idea clara de la manera más sencilla cómo se elabora un proyecto de ley. Y eso pues nos va a ayudar el día que nosotros pues querramos especializarnos, de repente obtener ya información no más técnica, ya tenemos una idea de cómo hacer nuestra ley. En primer lugar, pues, algunas recomendaciones, ¿no? Lo primero es que lo que tiene que hacer uno para aprobar un proyecto de ley es identificar un problema, ¿no? Un problema, ¿no? Sobre el cual vamos a desarrollar esta investigación, sobre el cual vamos a buscar las alternativas de solución. Entonces, en primer lugar, identificar un problema central. Luego, el segundo paso es establecer la mejor alternativa de solución. Por eso hay diversas herramientas que podemos utilizar. En tercer lugar es evaluar la necesidad y viabilidad de la proposición, es decir, pues establecer si es necesario o no la presentación de un proyecto de ley para el problema que venimos estudiando, ¿no? Esos son los 3 puntos principales, ¿no? Identificar el problema central, establecer la mejor alternativa de solución y evaluar la necesidad y viabilidad del proyecto, del problema que venimos estudiando, ¿no? Se sugiere, ¿no? Aplicar los siguientes criterios, ¿no? Cuando vamos a elaborar una ley, ¿no? Establecer el tamaño de la población, ¿no? Que va a ser beneficiada o afectada, determinar los daños leves o graves que se podría ocasionar de aprobarse nuestro proyecto de ley, ¿no? Evaluar, pues, cómo afrontar, ¿no? El problema y los factores de riesgo que pudieran surgir. Aparte de conocer el problema, es necesario, pues, conversar con la población, interpretar pues lo que la población quiere, ¿no? Y buscando consensos, porque definitivamente siempre va a haber posiciones contrarias. Recuerdo hace unos días veía, no es un tema bueno de ley, ¿no? Pero es un tema en un distrito, por ejemplo, la municipalidad quería construir una losa deportiva y había pues, en el canal de televisión salía pues la difusión de una batalla campal, porque había un grupo de esos vecinos que vivían al lugar, en el perímetro donde se iba a desarrollar la obra, pues había un grupo de vecinos que con palos y piedras botaban al personal de la municipalidad y los que querían construir la obra, porque no estaban de acuerdo en que se construya. Y había otro también importante sector de la población que sí quería la losa deportiva. Entonces, imagínense en algo de un gobierno local, algo tan pequeño, los conflictos que existen, ¿no? Entre seres humanos en el tema de la convivencia. Imagínense lo que también podría surgir cuando se aprueba un proyecto de ley. Bueno, entonces, pues, habiendo identificado el problema central, pues debe ser elaborado, pues, de manera clara, ¿no? Clara y precisa, ¿no? Y debemos, pues, y finalmente pues debemos tratar de establecer pues los efectos y causas, ¿no? Que va a generar esta ley. Luego, lo que tenemos, habiendo ya hecho todo este trabajo de investigación, ¿no? Del problema que hemos identificado, debemos establecer la mejor alternativa de solución. ¿Qué nos dice? Que habiendo identificado el problema central, ¿no? Sus causas y sus efectos, ¿no? Se debe hacer una lista, pues, de todas las alternativas de solución, eligiendo, pues, la alternativa que nosotros consideremos, ¿no? Que debe ser la más adecuada, pertinente, ¿no? Para dar solución a este problema. A ver, por ejemplo, a veces planteamos, a ver, un ejemplo, a ver, de un proyecto de ley, a ver. Siempre estamos viendo, pues, esto que es lamentable, pues, ¿no? De la violación, por ejemplo, a menor edad, incluso que muchas veces causan lesiones o causan la muerte de los niños, ¿no? El tema de los violadores, por ejemplo. A ver,
tenemos ese problema central, hay todo un marco legal, pero sin embargo, a veces estos hechos continúan, ¿no? Entonces, por ahí sale la idea, pues, la hemos visto también, ¿no? Un proyecto de ley donde piden castración química. Otro proyecto de ley donde piden, ¿qué? Castración química, dicen, vamos a gastar tanta plata en eso. Otros piden castración física, tijerita, dicen pues otros. Otros piden pena de muerte. Entonces también tenemos que analizar pena de muerte, pero ¿es posible? Otros piden cadena perpetua y así, muchas formas de solución, o incluso también salen alternativas, ¿no? de educación para los niños, para que estén prevenidos, o sea, hay miles de alternativas ante esa problemática. Entonces nosotros, cuando estamos planteando nuestro proyecto de ley, debemos establecer la mejor alternativa de solución. Y finalmente, pues, evaluar la necesidad y viabilidad de nuestra propuesta que estamos haciendo de ley, ¿no? Puede ser pues que patinemos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. A ver, entonces, primero definir si la materia a solucionar requiere la aprobación de una ley, ¿no? Eso es lo principal. Definir si la materia a solucionar requiere la aprobación de una ley. Por ejemplo, podría haber algo tan sencillo. Un proyecto de ley para que se vacune inmediatamente a todos los peruanos con la 5ª dosis. Pero ya hay normatividad para eso, ¿no? Y ya está establecido todo cronogramas y todo lo demás. Entonces no requiere, pues para la 5ª dosis no se requiere, o para la 4ª no se requiere la aprobación de una ley. Debemos analizar información especializada sobre la materia, el marco normativo que regula la materia identificada. Es bueno siempre indagar sobre proyectos de ley similares que obran pues en los archivos del Congreso o también pues no en otras legislaciones, determinar el costo-beneficio de la ley que estamos proponiendo, evaluar política y socialmente la viabilidad de nuestro proyecto de ley, ¿no? Y también pues determinar quiénes serán los actores y destinatarios del proyecto de ley, ¿no? Y sobre todo pues verificar la constitucionalidad del proyecto de ley. Pusimos como ejemplo pena de muerte para los violadores, pero ¿es constitucional? No lo es, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir siempre tomando en cuenta, ¿no? Y algo muy importante es el principio de la jerarquía normativa y supremacía normativa de la Constitución, lo cual nos explicó el doctor Rioja, ¿no? El artículo 51 dice que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, ¿no? La ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente, ¿no? Y lo importante que es la publicidad de la ley para que tenga vigencia, ¿no? Luego tenemos que el artículo 73, ¿no? Del reglamento del Congreso nos habla pues de las etapas del procedimiento legislativo. Tenemos iniciativa legislativa, estudio en comisiones, publicación de los dictámenes en el portal del Congreso, debate en el Pleno, aprobación por doble votación y promulgación. Dentro de unos instantes vamos a entrar a la página web del Congreso para poder ver, ¿no? Cómo van apareciendo los proyectos de ley como publicándose, ¿no? Luego tenemos pues que asimismo el artículo 79 establece lo que habíamos conversado, ¿no? Que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar el gasto público, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Y cuando hablamos pues de salvo en lo que se refiere a su presupuesto, estamos hablando pues que quien maneja la política económica del país es el Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo lo que cuando se presenta el presupuesto, se aprueba, también le asigna un presupuesto al Congreso de la República. Y a veces también pues los medios de comunicación hablan de que el Congreso pues se despilfarra el dinero, se manejan pues de manera infortunas, de manera incalculable, que hacen lo que quieren y todo lo demás, que saquean las arcas del Estado. No, si uno revisa, pues si podríamos revisar, para eso tenemos pues el tema del Internet, que ahora nos permite pues revisar históricamente la información. Si revisamos el presupuesto general de la República de este año y de todos los años y gobiernos pasados, podemos apreciar que históricamente el Congreso
siempre ha tenido no más del 0.5, ¿no? 0.5% del presupuesto general de la República. Presupuestos que siempre oscilan entre el 0.4, 0.4.5 y así. Entonces, o 0.5, ¿no? Ese es el presupuesto que maneja. Del 100%, por eso maneja el 0.5. Creo que tengo entendido que el gobierno central maneja aproximadamente el 70%, ¿no? El resto lo manejan pues los gobiernos regionales y municipales. 0.5 es poco, pero en cifras, pero también es bastante dinero. Pero eso es todo lo que maneja. Por eso el Congreso no tiene la capacidad, pues, ¿no? O el congresista, pues, así se lo soliciten, él no podría, pues, ¿no? Satisfacer algunas necesidades materiales, ¿no? Porque el único dinero que maneja el congresista es su sueldo. Vamos a compartir pantalla para poder apreciar un poquito, pero antes quería entrar aquí. Vamos a entrar a Google y vamos a entrar a lo que es la página web del Congreso, el portal ciudadano. Por favor, ¿se está visualizando la pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, estamos aquí en el portal ciudadano y vemos pues que aparecen diversos enlaces, ¿no? Aquí tenemos proyectos de ley donde podemos entrar directo, pero si ingresamos de repente a través de la página web del Congreso de la República, nos va a conducir a su página central que tiene. Entonces, aquí hay un enlace muy importante, ¿no? Donde nos dice labor legislativa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el flujograma de cómo se elabora una ley. Tenemos aquí los proyectos de ley que se han sido presentados. Entonces, veamos primero esto, los proyectos de ley. Esto es importante porque si vemos aquí en los proyectos de ley, vemos cómo de manera cronológica se van ordenando y con una numeración muy rigurosa, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí estamos visualizando 412, 413, 414, 415, la fecha, ¿no? Las fechas conforme van presentándose los proyectos de ley, ¿no? Y vemos y esto es muy estricto, digamos, si un proyecto de ley ingresó, por ejemplo, al Congreso, el proyecto 4000 ingresó a las 3:01, es el 1414. Si entró a las 3:01:30, es el 1415. Entonces, esto es muy riguroso. Entonces, vemos ahí esto importante, ¿no? Que lo vamos a hablar de un instante. Está publicado en la página web del Congreso. Acá está el título, ¿no? De cada proyecto de ley y quién lo ha presentado, por Ejecutivo, Congreso, ¿no? Entonces, ¿quién lo ha presentado? Entonces, esto es importante porque se está dando a conocer a los ciudadanos del Perú y del mundo, ¿no? Que se está presentando un proyecto de determinada materia. A veces en el curso en el curso que tenemos de cómo elaborar un proyecto de ley, hay uno referido a esto, ¿no? Si consideran que el plazo de 15 días que tiene el presidente de la República, plazo constitucional establecido en el artículo 108, es el correcto, ¿no? O es muy poco tiempo. Y a veces los ciudadanos que participan piensan, no, es muy poco, ¿cómo es posible que le den 15 días al Poder Ejecutivo solamente para que promulgue la ley? Son 15 días útiles, en primer lugar, le decimos, y en segundo lugar, no es que el Congreso haya sacado una ley bajo la manga, ¿no? Sino esto ha sido publicado desde el momento en que se publica, ya todos tienen conocimiento. Además, las comisiones en un momento determinado, van a invitar a los sectores involucrados, ¿no? Ministros, funcionarios, para que puedan acceder. Y vemos aquí en azulito, por ejemplo, este proyecto de ley. Vamos a ver uno que vamos a tomar como ejemplo acá. Ley del joven empresario. Entonces, aquí está publicado. Entonces, ¿de qué se trata? Ley del joven empresario. Aquí vemos, aquí hay un acceso y ahí está publicado. Está publicado el proyecto de ley. Vemos aquí, ¿no? Nos lleva a un enlace donde podemos nosotros observar, ¿no? El proyecto de ley de manera ya detallada, ¿no? Vemos aquí un enlace donde vamos a apreciar un clic donde vamos a apreciar el proyecto de ley original en PDF tal como ha sido presentado. Entonces ya tenemos el proyecto de ley original, es decir, no hay ninguna sorpresa absolutamente para nadie. Tenemos ya el proyecto de ley que incluso está, lo que les decía, ¿no? El Congreso es quien asigna el número y está el sello de recepción. Eso es en primer lugar lo que queríamos compartir, ¿no? Y luego tenemos pues en cuanto al portal institucional,
vemos pues, bueno, y se van a ir acumulando, o sea, se publica el proyecto de ley y luego también se van a ir acumulando los otros documentos, los dictámenes, es decir, se va a establecer como una carpeta temática todos los datos. Ahora, si ustedes quieren averiguar, por ejemplo, buscar un proyecto de ley determinado también, aquí tenemos una carpeta de búsqueda, ¿no?, del proyecto de ley, donde podemos buscar ya de manera más utilizando, por ejemplo, los filtros avanzados, podemos buscar, pues, en qué periodo parlamentario ha sido presentado, de qué comisión es nuestro proyecto de ley, ¿no? O sea, la materia sobre quiénes son los autores, podemos buscar, el proponente, si es el Congreso o si es el Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, de manera ya podemos filtrar, ¿no?, un proyecto de ley. Y vamos a ver algún proyecto que esté en dictamen aquí, por ejemplo. Algunos dicen en comisión, ¿no?, porque ya han sido decretados a comisión. Y cuando está en comisión también vamos a ver que aparece esta carpeta temática donde tenemos aquí ya el proyecto original y se va a ir acumulando. O sea, después del proyecto va a haber el dictamen, por ejemplo, va a estar en los adjuntos, va a estar el dictamen. Se van a ir acumulando. Entonces, esta es una herramienta muy importante incluso para todos los ciudadanos y especialmente pues para los jóvenes que estudian derecho, para que puedan utilizar esta herramienta o para los ciudadanos en general tengamos conocimiento del proyecto de ley y cuál es el proceso que está siguiendo, porque si bien ha sido presentado, no significa que se va a aprobar tal como está, sino de repente hay un dictamen negativo, hay un dictamen en mayoría, es decir, qué transformaciones, que la voy a explicar ahorita, ha sufrido nuestro proyecto de ley. Entonces, esto es muy importante entonces que tengamos presente, ¿no?, que tenemos estas herramientas a través de la página web del Congreso que nos van a dar transparencia para poder nosotros hacer un seguimiento. Es más, congresista por congresista, queremos saber qué está haciendo nuestro congresista, vamos a ver cuántos proyectos de ley ha presentado. Entonces, es importante esta herramienta, ¿no?, que les acabo de mencionar, a través de la página web del Congreso de la República. Tenemos pues el tema, ahí vemos los órganos que intervienen en la aprobación de una ley. Estamos viendo ahí en 10 instancias hasta que el momento en que entra en vigencia una ley, ¿no? Vamos a mencionarlo nomás en primer lugar. Tenemos la Oficina de Trámite Documentario, Oficialía Mayor, Comisiones, Consejo Directivo, el Pleno, Oficina de Relatoría Agenda, Oficialía Mayor, Poder Ejecutivo, la promulgación y publicación, finalmente la vigencia de la ley. Entonces son todas las etapas, porque también siempre a veces hemos escuchado de que ¿cómo se aprueban las leyes? No, que se reúnen los congresistas, un congresista plantea una idea, se empiezan a debatir, luego votan, se aprueban. En realidad lo que vemos en la televisión, en la sesión del pleno es la cereza de la torta, porque es un arduo trabajo que se va a dar en las respectivas comisiones para poder aprobar un proyecto de ley. Estamos visualizando, por ejemplo, todo el procedimiento. Entonces, estamos partiendo de la parte final para poderlo entender, ¿no?, más claro, el tema de todo este proceso que se da para elaborar un proyecto de ley. Vemos, en primer lugar, lo que es la presentación. Había mencionado, de acuerdo a la Constitución, artículo 107, quiénes podían presentar proyecto de ley, ¿no? El presidente de la República, los congresistas, a través de un grupo parlamentario, los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales y los ciudadanos. Entonces, como habíamos visto también en la página web del Congreso, lo primero que se hace es se publica el proyecto de ley, ¿no?, la publicación. Se publica el proyecto de ley en primer lugar y luego, dependiendo de la materia sobre la cual versa el proyecto de ley, es decretada a las comisiones. También hemos estudiado ya en el transcurso de la semana el tema de las comisiones, ¿no?, que son grupos especializados de congresistas cuya función principal es el estudio y ¿cómo se llama?, y seguimiento de la estructura del Estado y el estudio de los proyectos de ley, ¿no? Entonces, poco que se especializan. Hay comisiones, por ejemplo, de salud, comisión de educación, comisión de agricultura, comisión de energía y minas. Entonces, el proyecto de ley, de acuerdo a la materia sobre la cual versa, es decretada la comisión. Entonces, las comisiones
que son grupos especializados congresistas, no están integrados pues por un grupo de congresistas amigos. Ahí están en el Congreso se respeta mucho la proporcionalidad. Y esta proporcionalidad es en base a lo que el pueblo ha decidido. Si el pueblo, por ejemplo, le dio a un grupo político de 40 congresistas, esa proporcionalidad se va a respetar en las diversas instancias, como vamos a observar. Entonces, a otro le dio 30, otro le dio 20, otro le dio 5, pues le está diciendo pues en qué porcentaje pues me vas a representar, ¿no? Bueno, entonces vemos pues que las comisiones están integradas por todos los congresistas, de todos los grupos parlamentarios. De manera proporcional, todos tienen presencia. O sea, un congresista no puede decir, ellos aprobaron la ley y no me invitaron, no me informaron. No, todos tienen su cuota en la respectiva comisión de manera proporcional, ¿no? Entonces, las comisiones tienen un plazo constitucional de 30 días. Una vez que el proyecto de ley que ingresó de manos de un ciudadano, del presidente de la República, de una institución pública autónoma o de otro grupo parlamentario, de un congresista, una vez que entra el proyecto de ley a la comisión lo hace suyo. Ya no es propiedad, digamos, exclusividad del congresista que lo presentó o la persona que lo presentó, sino ya pasa a ser un tema de trabajo de todos los congresistas integrantes de la comisión. En la comisión pues podrían aprobarlo, digamos, en todos sus términos, textualmente tal como fue presentado. Podría darse el caso, incluso por unanimidad. Pero también podría aprobarse, digamos, hacen el estudio, hacen las correcciones necesarias y podría aprobarse, digamos, con un texto alternativo. O sea, que modifican, ¿no?, el texto que había original, ¿no?, y hacen un texto alternativo. Y este texto alternativo podría ser aprobado por mayoría. Imaginemos que, son 15 integrantes de la comisión, 10 están de acuerdo que se apruebe de esta manera, y hay 5 que no están de acuerdo, quieren con otras modificaciones. Entonces hay 2 dictámenes, un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría. Entonces se puede dar esos casos dentro de la comisión, o también podría ser rechazado de plano, ¿no?, que no cumple los requisitos establecidos, ¿no?, en el reglamento del Congreso, o también podría tener un dictamen negativo, ¿no?, que ven pues que de repente este proyecto de ley de plano ven que es un proyecto de ley inconstitucional, no está, no tiene sentido. Entonces directamente un dictamen negativo y se va al archivo, murió, acabó el proyecto de ley. Pues bien, entonces cuando han llegado a esta conclusión de la comisión, este estudio que se denomina dictamen, que van a ser las recomendaciones y conclusiones que ha hecho la comisión, se publica en la página web. Entonces habíamos visto que el proyecto original está ahí presentado y se va a adjuntar como una carpeta temática el dictamen en mayoría o el dictamen en minoría también si hubiese, o de repente también todo lo necesario sobre este proyecto, de repente el informe de otra comisión que se ha pedido, todo se va a ir adjuntando. Entonces, para que nosotros tengamos conocimiento de las etapas por las que viene atravesando este proyecto de ley. Este dictamen, por eso, es publicado en la página web, ¿no? Y puesto en conocimiento del Consejo Directivo para que pueda ser puesto en orden del día para la sesión del Pleno. Podría darse el caso que un proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad. Imaginemos los 15 integrantes de la comisión representante de todos los partidos políticos han aprobado el proyecto de ley por unanimidad. Llega al Pleno, se inicia el debate y por ahí pues empiezan a surgir el tema de de repente otras cosas o que no se habían percatado en la comisión y lo destruyen al proyecto de ley, se somete a votación y no alcanza la votación. ¿Qué significa? Que el proyecto de ley, entonces, si no alcanzó la votación requerida, ha sido rechazado, se va al archivo, se murió también nuestro proyecto de ley. Y si se aprueba el proyecto de ley, ¿no?, pues requiere pues doble votación para ser aprobado, ¿no? ¿Se puede exonerar la segunda votación? Sí, de repente termina hoy día estamos en sesión y yo como congresista le planteo, señores congresistas, hemos votado por unanimidad, estamos de acuerdo, un proyecto de ley muy importante. Solicito, por ejemplo, señor presidente, solicito a través suyo que se exonere de segunda votación. Entonces el presidente recibe ese pedido y dice, pues bien, con la misma votación vamos a votar si están de acuerdo en la exoneración de segunda votación, que alcanza la mayoría y se exoneró el voto. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, bueno, en primer lugar, el Pleno pues es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Pues bien, aprobado entonces el proyecto de ley y la Junta de Portavoces también tiene esa prerrogativa, ¿no?, de poder exonerar de segunda votación. Pues bien, entonces, una vez aprobado, se envía a esa oficinita que habíamos dicho,
oficinita de relatoría de agenda, una oficina especializada, que se va a encargar pues de redactar un documento muy formal, ¿no? Donde se va a transcribir con puntos y comas, tal cual fue aprobado en el Pleno del Congreso. Ese documento se llama autógrafa de ley. Es el documento que lo va a firmar el presidente del Congreso con uno de los vicepresidentes y se lo va a remitir al presidente de la República, la autógrafa, para su promulgación. Bien, y el presidente de la República recibe esto, este proyecto de ley, y de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política, tiene un plazo constitucional de 15 días útiles para tomar una decisión al respecto. A ver, podría darse un proyecto de ley que es muy importante para el país. Tú no esperas los 15 días, de repente llega el primer día, le estampa su firma, se le asigna el número de ley, ordena su publicación y entra en vigencia al día siguiente de su publicación. ¿Quiero lo hacer primero o si quiero lo hacer el último día? Ese ya está dentro del plazo, siempre y cuando esté dentro del plazo constitucional. Y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Pues bien, se promulgó la ley. También puede darse el caso que transcurridos los 15 días, el presidente de la República ni promulga la ley ni lo observa. ¿Y qué significa? Que la ley se va a quedar ahí durmiendo por siempre en el sueño de los justos. No, ese proyecto de ley no va a ser retomado por el Congreso y el presidente del Congreso es quien va a promulgar la ley. Miren qué diferencia. Dentro del procedimiento, quien debe promulgar está establecido el presidente de la República, pero si no lo hace él, lo puede promulgar el presidente del Congreso. Le solicitará pues al Ejecutivo que le asignen el número de ley que corresponde, estampará su firma y ordenará el presidente o presidente del Congreso su publicación y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que la norma diga lo contrario. Luego tenemos la tercera alternativa, es que la observación, que el presidente de la República observe la ley, no está, digamos, de acuerdo en parte del proyecto de ley y lo observa. Mediante un oficio lo devuelve al Congreso esta autógrafa con las observaciones que él está mencionando, ¿no? Lo devuelve al Congreso de la República. Entonces esta autógrafa observada pues va a ser decretada pues a la comisión dictaminadora, o sea, la comisión principal donde se aprobó el proyecto de ley, donde se hizo el estudio, y la comisión pues se tendrá que reunir para tomar una decisión al respecto. Podría darse el caso, ¿no?, que la comisión pues reciba la autógrafa, someten a votación y de repente por ahí, no sé, hubo sectores que reclamaron, la prensa atacó, se estableció que había muchas incorrecciones, entonces al momento de la votación no se alcanza la votación, emiten un dictamen negativo. ¿Y qué significa? Que dentro de la comisión nomás, ya con dictamen negativo, se acaba esta autógrafa de ley, esta ley aprobada por el Congreso, observada, con dictamen negativo se va al archivo. Pero también le quedan otras opciones a la comisión, como estamos viendo, ¿no? Insistencia, allanamiento y texto nuevo, ¿no? Esto entonces tendrá que tomar una decisión la comisión. En primer lugar, insistencia. Que reciben la autógrafa, el presidente ha mandado algunas recomendaciones, cambia esto, saca el otro, bájale esto, súbele el otro, y lo que fuera, y la comisión decide, pues no le vamos a aceptar, no, señor presidente, no aceptamos sus recomendaciones, sus observaciones, y queremos que se apruebe el proyecto de ley, insistimos en que se apruebe el proyecto de ley tal cual fue aprobado en el Congreso. Este dictamen de insistencia es enviado al Pleno, se somete a debate y a votación, y esto se va a aprobar con votación calificada. ¿Cuál es la votación calificada? Es la mitad más uno del número legal de congresistas, o sea, con 66 votos. ¿Y quién va a promulgar la ley? ¿Se la enviamos al presidente? Pues ya no, pues lo castigamos. Lo va a promulgar el presidente del Congreso bajo los procedimientos que hemos explicado, ¿no? Procedimientos que hemos explicado anteriormente. Entonces lo promulga el presidente del Congreso. Luego viene lo que es el allanamiento. Es decir, que la comisión recibe las recomendaciones del presidente, las observaciones que ha hecho y decide incluirlas en el texto, o sea, decide modificar la autógrafa incluyendo lo que ha recomendado el presidente, es decir, ha aceptado, se ha allanado a lo que nos ha pedido. Entonces se emite el dictamen, pasa a debate en el Pleno del Congreso y se aprueba el allanamiento con votación ordinaria. ¿Cuál es la votación ordinaria?
la mitad más uno del quórum. El quórum es, para iniciar la sesión, es 66 congresistas. Y ahí imaginemos 70 congresistas. Con votación ordinaria, con 36 votos, se aprueba el proyecto de ley, ¿no? ¿Y quién va a promulgar? ¿El presidente de la República? No, también sigue castigado. Lo va a promulgar el presidente del Congreso bajo los procedimientos que hemos explicado. Pero también queda una tercera alternativa, que la comisión pues recibió las observaciones del presidente de la República y de repente los congresistas escucharon a los medios de comunicación, escucharon a la calle, que hay mucha gente que no está de acuerdo con este proyecto de ley, hay mucho rechazo, entonces decide hacer un texto nuevo, ¿no? Modificando sustancialmente el proyecto original. Entonces se somete a votación en el Pleno este dictamen de este proyecto nuevo, se aprueba con votación ordinaria y se elabora el autógrafo de ley y se la enviamos nuevamente al presidente de la República para que tome una decisión al respecto dentro del marco constitucional del artículo 108 de nuestra Constitución. Pues bien, ahora vamos ya a enfocar ya directamente a lo que es nuestro proyecto, ¿no? La estructura de un proyecto de ley, o sea, qué partes debe tener el documento que vamos a presentar. Entonces vemos pues que de conformidad con el acuerdo de mesa 242-2012, ¿no? De la mesa directiva del Congreso de la República, el proyecto de ley tiene que tener, ¿no?, de manera, digamos, rigurosa, obligatoria, esta estructura, ¿no? Presentación, título, texto normativo y la exposición de motivos. Vamos a explicar detalladamente cada uno de ellos. Entonces, rápidamente vemos entonces presentación. ¿Quién presenta el proyecto de ley? Ejecutivo, legislativo, judicial, la institución pública autónoma, es decir, ¿quién se presenta como, quién es el proponente del proyecto de ley? El título, pues, ¿no? Donde se está identificando sobre la materia que versa nuestro proyecto de ley, la fórmula legal sobre la cual versa nuestro proyecto de ley, la exposición de motivos que va a ser la justificación, ¿no? El qué, cómo, por qué, para qué, ¿no? Y cómo estamos proponiendo modificar. O sea, ese es el argumento. Y luego, pues, si fuera necesario, anexar los documentos. Hay algo importante también que en alguna oportunidad se nos presentó en el curso Proyecto de Ley, que el cual estamos ustedes invitados todos los meses, desarrollamos a través de la página web el curso Cómo elaborar un proyecto de ley. Siempre se nos pregunta, entonces, ¿todo esto se le alcanza al presidente? No, al presidente solamente le vamos a alcanzar el autógrafo de ley, donde no va a ir la exposición de motivos, ¿no? ni los documentos anexos, solamente se está mandando la ley aprobada ya textualmente, tal como fue aprobada. No se envíe esta justificación. Esto es para el conocimiento de los parlamentarios, es decir, es para el debate, el conocimiento de los congresistas y también de la población en general, para que sepan, ¿no? O sea, el por qué se está presentando este proyecto de ley. Vemos aquí también tenemos un pequeño borrador para el ejercicio de elaborar un proyecto de ley, ¿no? Donde estamos viendo pues esta estructura que hemos mencionado, ¿no? Tenemos en la parte superior, en la primera carilla, en la parte superior derecho, tenemos la sumilla, ¿no? Luego tenemos la identidad del autor, luego tenemos pues el título, viene el marco normativo, la fórmula legal, y vemos pues como ejemplo hay un par de artículos, ¿no? Y luego tenemos pues la fecha y la firma de los congresistas. Este es, digamos, la parte principal del proyecto de ley, ¿no? Este es, digamos, el corazón de este proyecto de ley. Y luego viene la exposición de motivos, digamos ya todo el cuerpo, o sea, la fundamentación de todo lo que hemos planteado en esta primera hoja, esta fórmula legal, viene a ser la exposición de motivos, o sea, fundamentar nuestra propuesta, evaluar el efecto de la vigencia de la norma que estamos proponiendo sobre la legislación nacional, asimismo hacer un pequeño análisis costo-beneficio de la ley que estamos planteando, un informe de incidencia ambiental cuando fuera necesario y establecer, ¿no? También la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional y los anexos. Esto, relación con la agenda legislativa, es como para que tomen conciencia de la importancia que es para el país el proyecto de ley que estamos
presentando. Es decir, con la exposición de motivos voy a tratar de darle la información y convencer al resto de los congresistas de las bondades de mi proyecto de ley. Entonces vamos a ver parte por parte, rápidamente con algunos ejemplos también sencillos. Presentación. Identifica al proponente que ejerce el derecho de iniciativa legislativa y en caso de ser congresista se debe indicar el nombre del grupo parlamentario a través del cual se presenta. Vemos ahí dos ejemplos, ¿no?, de dos iniciativas de ley, donde en el primero dice, pues, ¿no?, proyecto de ley de reforma constitucional que establece la bicameralidad en el poder parlamentario. Y el segundo ejemplo es un proyecto de ley, ¿no?, donde vemos el congresista de la República, integrante del grupo parlamentario, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 y 76 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente iniciativa legislativa, que habíamos dicho que es, identifica al proponente que ejerce el derecho de iniciativa y en el caso de congresistas debe indicar el nombre del grupo parlamentario. Entonces, vemos en los dos ejemplos que se está identificando el nombre del congresista y de su grupo parlamentario. Y lo que estamos viendo luego, podríamos decir como una plantilla. Estamos viendo que menciona el artículo 107 de la Constitución, que faculta a los congresistas a presentar proyectos de ley, y concordante con el marco legal, ¿no? Artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso. Si ustedes hacen una búsqueda de todos los proyectos de ley que están en la página web publicados, todos tienen prácticamente la misma plantilla. Se cambia solamente el nombre del congresista y el nombre del grupo parlamentario. Ese es en el caso de congresistas. Luego tenemos aquí un ejemplo de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. En este caso, pues no es igual a la presentación porque lo remite mediante un oficio. Pero vemos que es un oficio que está dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, como presidenta del Congreso, y donde está dando el marco legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú. Entonces se está presentando un proyecto de ley, quien firma el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y en este caso el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Porque habíamos dicho que los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo deben estar refrendados por el presidente del Consejo de Ministros. Esta es una forma de presentación, en este caso, del Ejecutivo. Vemos aquí una presentación, por ejemplo, esta es de una iniciativa ciudadana. Habíamos dicho que los ciudadanos, para poder presentar, no podemos presentar directamente un proyecto de ley, sino que tiene que estar acompañada del 0.3% de firmas del padrón electoral. ¿Cómo vamos a realizar esto? Ante el Jurado Nacional de Elecciones vamos a ir y vamos a comprar el kit y todo lo demás, ¿no? Entonces, nuestro proyecto de ley se lo enviamos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Acompañando, pues, en este caso, las firmas y todo lo demás. Entonces, este oficio, vemos también, es una presentación donde se identifica a la ciudadana Silvia Alayo Dávila, sus generales de ley, su DNI, y estamos viendo ahí en el penúltimo párrafo, creo, a ver, en el penúltimo párrafo estamos viendo, dice que proyecto de ley que presenta conforme a lo establecido en la Constitución Política, artículo 107, y también nos habla de la ley 26.300, de ley de los derechos de participación. Entonces es la general de ley y el marco legal, la Constitución, artículo 107 y la ley 26.300, ¿no? Entonces es vemos que la presentación no es cosa de otro mundo, ¿no? Estamos viendo que es algo bastante sencillo, ¿no? Luego viene el título, como dice, pues nos recomiendan, ¿no?, que se debe observar los requisitos formales y de redacción que rigen para el título de la ley. Esto es importante, ¿no? Que debemos hacer lo posible, ¿no?, que nuestro proyecto de ley debe reflejar, ¿no?, la materia sobre la cual versa la propuesta de manera clara, breve y sencilla, sin mucho floro, palabreo, sin irnos por las ramas, de tal manera, pues, que el que lee el título, pues, ya tiene idea de qué se trata un proyecto, de qué se versa el proyecto de ley, ¿no? Por ejemplo, a ver,
Ley de suspensión de deudas crediticias, es muy claro, uno lo lee, pues está claro. Ley por la que se propone suspender las deudas crediticias, porque debido a la crisis económica los peruanos hemos perdido nuestros ingresos, por lo tanto vamos a plantear la suspensión de deudas crediticias. Miren qué tanta vuelta me he dado para hacer ese título, cuando ley de suspensión de deudas crediticias está muy claro, ley que restituye el servicio militar obligatorio en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Entonces está bastante claro, ¿no? O sea, en este caso, el título, ¿no? Ya vamos a tener va a haber espacios donde vamos a poder explayarnos sobre esto. El texto normativo viene a ser la fórmula legal, ¿no? Nos dice que constituye el fundamento de la iniciativa, o sea, cómo estamos planteando solucionar el problema, ¿no? Redactado en artículos, debe ser breve, objetivo y de fácil comprensión. Asimismo, nos dan algunas recomendaciones gramaticales, ¿no? Y de ser necesario, el artículo puede dividirse en párrafos. Cuando fuera conveniente, también nos dan las recomendaciones. Entonces, viene la fórmula legal, vamos a verlo también para entenderlo fácilmente con un ejemplo, y al pie de la fórmula legal estamos viendo la firma del titular del derecho a iniciativa y de los adherentes, y cuando corresponda del grupo parlamentario. Es lo que habíamos visto en nuestra plantilla de ejemplo, ¿no? Habíamos visto que estamos viendo, pues, acá está, la primera hoja, donde estamos viendo, pues, sumía, presentación, título, texto normativo, la fecha y las firmas. Eso es, en esencia, digamos, lo habíamos mencionado que era el corazón del proyecto de ley, ¿no? Título, presentación, título y texto normativo. Vemos ahí la fórmula legal, por ejemplo, de un proyecto de ley, ¿no? Estamos poniendo el título ahí, dice ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio de la Juventud. Entonces, ¿cuál es su fórmula legal acá? Artículo primero, objeto de la ley, y artículo segundo, declaratoria de interés nacional. Entonces dice, la presente ley tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio del Deporte y de la Juventud con el objeto de constituirse en el órgano rector encargado de formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales en materia de deporte, aplicable a todos los niveles de gobierno. Y artículo segundo, declaratoria de interés nacional. Declárese de primordial interés nacional y necesidad pública la creación de del Ministerio del Deporte y de la Juventud. Y estamos viendo ahí, en este caso, estamos viendo 6 firmas no digitales, ¿no? Que se están utilizando bastante esto, ¿no? Ahí está la fórmula legal. Entonces, con eso hemos terminado la primera parte del proyecto de ley, en la primera carilla que habíamos visto, ¿no? Claro, puede haber un proyecto de ley de 3, 4, 5, 10, 20 carillas, un proyecto mucho más complejo, pero aquí en este ejemplo estamos viendo de manera muy sencilla la fórmula legal del proyecto de ley. Aquí tenemos otro ejemplo, ley que modifica la obligatoriedad del voto. Y este ejemplo lo ponía de un error que a veces cometemos, pero no ha sido presentado por un congresista, ¿no? Esto es parte de un ejercicio que desarrollan cuando hacemos el curso de cómo elaborar un proyecto de ley. Una actividad es que hagan ya su proyecto de ley, no los estudiantes, ¿no? Y nos presentan un proyecto de ley interesante, ¿no? Dice ley que modifica la obligatoriedad del voto, está el título. Y luego viene el objeto de la ley, es decir, la fórmula legal, objeto de la ley y de la modificación, donde se está planteando modificar el artículo 31 de la Constitución. Entonces, estamos planteando entonces la modificación del artículo 31 de la Constitución Política, ¿no? Desde los derechos. Si uno observa por ahí de la mitad para abajo, con negrita, dice, el voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Entonces, lo que está planteando dice, modifíquese el artículo 31 de la Constitución Política de los derechos políticos y los deberes en los términos siguientes.
repito, modifíquese el artículo 31 de la Constitución Política. Y el título dice, ley modifica la obligatoriedad del voto. A ver, acepto opiniones. Ustedes como maestros, ¿qué corregirían? ¿Qué le podrían corregir a este alumno? ¿Pueden abrir su micro? ¿Alguno de ustedes si quiere intervenir? Pueden escribirlo también si quieren. Hay algunas personas que prefieren escribir y no. Aunque se me hace difícil también el tema de leer, pero yo creo que alguno puede abrir el micro y puede opinar. Y si en casa escriben, por favor, le das lectura. Ok, señor Ricardo. Entonces, lo primero que estamos hablando es que hay un error aquí, porque dice ley que modifica la obligatoriedad del voto. Estamos hablando de modificar el artículo 31. Entonces, en el título debe decir proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 31 de la Constitución. Es un proyecto de ley de reforma constitucional. Eso es lo primero. Entonces, bueno, pero en esencia, dice, su fórmula legal plantea que modificar la Constitución añadiéndole que el voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Entonces, vemos cómo en 3 artículos, ¿no?, nos está explicando el objeto de la modificación, como quiere que se redacte, y de la vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano. Bueno, entonces, vemos ahí en este ejemplo cómo ha redactado su fórmula legal. Perfecto, entonces terminamos la primera parte de nuestro proyecto de ley, ¿no? Sumilla, presentación, título, la fórmula legal, las firmas, y hemos concluido, ¿no?, la primera parte. Pero ahora, a lo que estamos planteando, esas leyes que estamos planteando, de esos artículos, hay que sustentarlo, hay que darle la justificación, ¿no? El qué, cómo, por qué, para qué, todo eso hay que justificarlo, es decir, y de esa manera dar los argumentos necesarios para convencer a nuestros colegas parlamentarios que ellos también tomen conciencia de la importancia del proyecto de ley. Dice, es la justificación de la propuesta legislativa, ¿no? En esta parte se describe la problemática de la situación actual y se esboza alternativa propuesta para su solución a través del criterio lógico-jurídico. Igualmente se argumenta de manera detallada el texto normativo de la iniciativa legislativa, ¿no? Entonces viene a ser la justificación de la propuesta que estamos haciendo, ¿no? Las partes de esta exposición de motivos son, en primer lugar, el fundamento de la propuesta. Luego tenemos el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio, el informe de incidencia ambiental cuando corresponde, ¿no? Relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional y los anexos, ¿no?, que podríamos adjuntar, ¿no?, que fueran necesarios. Y bien, vamos a iniciar con el tema de fundamentar la propuesta, ¿no? Nos dice que es el análisis de la situación fáctica jurídica regular y la proyección, el por qué y para qué. Vemos un ejemplo ahí. Estado actual de la situación fáctica o jurídica regular y el nuevo estado que estamos planteando a través de todo el floro que hemos puesto en nuestra iniciativa, ¿no?, todo el argumento, el nuevo estado que están planteando. O sea, tenemos que el servicio militar es voluntario en este momento y mediante el proyecto de ley que estamos presentando es que el servicio militar sea obligatorio. Entonces, pero para lograr explicar esto, ¿no?, que tan sencillo lo vemos, el servicio militar es voluntario y es obligatorio, pues tenemos que argumentar, ¿no?, para que el resto entienda el por qué, ¿no? Entonces, a ver, también los invito. ¿Cuántos participantes tenemos en sala? Somos pocos, 19, ¿no? Pero de repente alguno de ustedes quiere intervenir. ¿Cómo fundamentarían? Porque en la fundamentación de repente podemos hacer una descripción, un análisis, un relato histórico, cómo ha ido evolucionando, la importancia de que por qué sería el servicio militar ya no voluntario, por qué sería importante
el servicio militar que sea obligatorio. A ver, cómo lo fundamentarían ustedes? ¿Cómo me ayudarían, pues, a ver, a darle el fundamento, ¿no? Porque lo primero, de repente, que alguien ve servicio militar obligatorio, y ahora que sea servicio militar voluntario, y ahora que sea obligatorio, por ahí saldrá algún congresista y le va a decir, no, pero está mal, estás atentando contra los derechos de los jóvenes, que cómo lo vas a llevar a un camión de leva y lo vas a meter al servicio obligatorio. Esos serán los argumentos en contra. Pero ustedes, a ver, ¿cómo lo fundamentarían? ¿Cómo realzar la importancia en este proyecto de ley? A ver, de manera sencilla, un ejemplo. Buenas tardes. Bueno, una consulta, ¿no? ¿Podría dar mi opinión? Adelante, por favor, no. Mi nombre es ¿Tu Jonathan nombre? Plasencia. Jonathan Plasencia. Más fuerte, por favor, no te puedo escuchar casi. Jonathan Plasencia Gramonte. Bueno, en el tema del servicio militar obligatorio que usted dice, el gobierno debería, ¿cómo le digo?, implementar buenos beneficios para los jóvenes, ¿no? Porque mayormente tenemos, bueno, yo he sido en mi época que yo he servido, no tenía los beneficios que hoy en día tiene el servicio militar obligatorio, ¿no? Apenas de propinas, estudios, ¿no? Yo creo que una de lo que ayudaría en el servicio militar obligatorio para que los jóvenes tengan la iniciativa de poder servirse sería implementar nuevas oportunidades para ellos, ¿no? Como ingresar directamente a las Fuerzas Armadas, que tenga más motivación la juventud, ¿no? Para que puedan acceder al servicio militar obligatorio. Excelente, buen punto. O sea, ese sería, por ejemplo, un buen argumento, ¿no? Vamos a poner el servicio militar obligatorio porque se le va a dar, por ejemplo, en el argumento podría decir que hay muchos jóvenes, lamentablemente, que ahorita que están desocupados, que no tienen los recursos necesarios para estudiar y además se encuentran no desocupados, y sería importante que mediante el servicio militar obligatorio sirvan a la patria y se les va a dar, por ejemplo, educación técnica, educación superior, van a tener facilidades para el ingreso a las Fuerzas Armadas, como muy bien lo mencionas. Entonces, es decir, que se va a contribuir a su formación ciudadana. Sería un buen argumento, por ejemplo, ¿no? Otro buen argumento sería, por ejemplo, que por el momento el país atraviesa una inseguridad ciudadana, que lamentablemente por ciudadanos extranjeros que han venido a delinquir y la Policía Nacional no se da abasto. Entonces es necesario incrementar, ¿no? Las Fuerzas Armadas para que un mayor número sean debidamente preparados y puedan apoyar con la seguridad ciudadana. Es decir, darle todo un fundamento a esta propuesta que estamos dando de cambiar algo tan sencillo, ¿no? Que el servicio militar voluntario pase a ser obligatorio. Gracias por tu participación. Entonces, de eso se trata entonces lo primero, el fundamento de la propuesta. Luego viene el efecto de la vigencia sobre la legislación nacional. Nos habla pues de que debemos identificar, ¿no?, qué normas se afectan de aprobarse el proyecto de ley y para ver pues, ¿no?, si se ajusta a la Constitución, ¿no?, y sobre todo que no existan leyes sobre la materia. Por ejemplo, ver pues si mediante nuestro proyecto de ley que estamos planteando, de repente modificar una ley orgánica o de repente modificar algún reglamento, decreto supremo, porque habíamos dicho que tenemos que hacer todo un estudio de la legislación, ¿no? Si es una ley ordinaria, por ejemplo, ver, ¿no? Si en el ejemplo habíamos visto que el proyecto de ley modifica otra ley de la Constitución, del ejemplo de que el voto no sea voluntario, perdón, que el voto no sea obligatorio, sino voluntario. ¿Modifica la Constitución? Sí, entonces es un proyecto de ley de reforma constitucional que modifica la Constitución. Un proyecto de ley que plantea, ¿no?, pena de muerte para los violadores, tenemos que analizar, porque es fácil plantearlo, lo podemos plantear, pero después no nos van a rebotar. ¿Por qué? Porque sencillamente transgrediendo la Constitución, porque no está contemplada la pena de muerte, pues, ¿no?, para ese tipo de delitos. Asimismo está transgrediendo tratados y probablemente sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos que hacer ese análisis
y de repente explicar, ¿no? Que nuestro proyecto de ley modifica la ley tanto o modifica la Constitución. Entonces, de eso se trata, ¿no? El efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Vemos dos ejemplos también, ¿no? Sobre todo vamos a ver el primero donde dice efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Entonces, el presente del proyecto de ley modifica, nos dice la ley 28.450, el artículo 2 de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto cabecera FOCAN, ¿no? Y estamos viendo ahí, en el otro ejemplo que estamos viendo es impacto en la legislación vigente, o sea, igual viene a ser el efecto de la vigencia de las normas sobre la legislación nacional, y donde estamos viendo ahí pues que nos está precisando que en 1999 se promulgó la ley 27.133, ¿no? Y lo que se está planteando es pues la modificación de esta ley, ¿no? Que fue reglamentada mediante decreto supremo, ¿no? 04099. Entonces está describiéndonos el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. El análisis costo-beneficio. Esa también es otra parte importante y luego también lo vamos a explicar. Se trata pues de una otra manera en primer lugar, recordemos pues, que el Congreso pues no tiene iniciativa de gasto, entonces hay que demostrarlo, ¿no? O sea, explicar que el proyecto de ley que estamos presentando no genera gasto al Estado. Entonces, y lo que tenemos que establecer a través de este análisis es la conveniencia, ¿no? de la aprobación de nuestro proyecto de ley mediante, si fuera necesaria, una enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados y directa o indirectamente de dicho proyecto de ley. Pero también, como vamos a ver en otros ejemplos, de manera sencilla, explicar, ¿no? Que el beneficio de nuestro proyecto de ley va a la aprobación de nuestro proyecto de ley va a beneficiar, en este caso, a la ciudadanía, ¿no? De repente con mejor calidad de vida, mejor prestación de algunos servicios o lo que fuera, ¿no? Vemos ahí dos ejemplos sencillos. El presente proyecto de ley no irroga gasto al tesoro público y, por el contrario, debe permitir y reducir el precio del gas al consumidor peruano con el siguiente bienestar de la población. Miren, pues ese es el problema, ¿no? Porque lo está estableciendo que el beneficio va a ser para el ciudadano peruano, que se va a beneficiar mediante la implementación de esta ley que va a permitir reducir el precio del gas. En el segundo ejemplo dice, la presente ley no genera gasto al Estado. Es decir, obligatoriamente tienes que mencionar esto, ¿no? Que la ley no le va a generar gasto al Estado. Por el contrario, establece la equidad y facilita a las familias acceder al otorgamiento del bono familiar habitacional en el marco del programa Techo Propio, con las modalidades de aplicación de construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva. Informe de incidencia ambiental, solo hemos dicho cuando fuera necesario, ¿no? Aquí vemos un informe también sencillo, dice, cumple con el requisito, en este caso dice la importancia de la vigilancia ambiental forestal, dice, debido al aumento de la deforestación y sus consecuencias catastróficas que tendrá para la humanidad, los organismos internacionales especializados, entre otras medidas, ven como una alternativa de vigilancia forestal un esfuerzo por proteger los bosques. Eso estoy informando entonces, ¿no? Estoy dando ese informe, ¿no? De la importancia de la vigilancia forestal. Vemos ahí el ejemplo, ¿no? de lo avanzado hasta ahorita. En la parte primero tenemos pues vemos el esquema ahí de la parte primera que hemos dicho, semilla, presentación, fórmula legal y la firma de los congresistas, y luego tenemos que ver pues, ¿no? El punto final que nos faltaba era relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. En este caso estamos poniendo, ¿no? Del ejemplo que vamos a poner ahí, dice, ley que modifica los alcances de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto cabecera FOCAN. Entonces, para recordar, entonces el objeto de la ley era modificar los alcances del artículo segundo de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto cabecera,
para incorporar en los recursos del FOCAN el 25% de las regalías que corresponden al gobierno nacional en los proyectos del lote 57. Entonces, tenemos el título y tenemos el objeto de la ley. ¿Y por qué se ha planteado esto? O sea, ¿cuál es la vinculación que tiene con el acuerdo nacional y con la agenda legislativa? Entonces, aquí vemos que ha encontrado, en este caso, el parlamentario, ha encontrado la vinculación con el acuerdo nacional, nos habla de la política Estado número 8, sobre descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico, sostenido del Perú. Es su argumento, ¿no?, para este proyecto de ley. Y en cuanto a la vinculación con la agenda legislativa, ha encontrado la coincidencia, en este caso, con el punto 19, sobre el fortalecimiento del proceso de descentralización, y el punto 20 de la agenda legislativa, financiamiento de los gobiernos regionales y locales. Entonces, bueno, y de esa manera hemos podido ver pues la estructura. Vamos a irnos a un proyecto también, como ya para terminar, vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos rápidamente a hacer un recorrido de un proyecto también original, ¿no?, presentado por un congresista que estaba, lo habíamos dicho, el proyecto 1421. Entonces, podemos visualizar ahí, ¿no?, que es un proyecto de ley que, en primer lugar, dice el proyecto de ley 1421-2021 CR. Ese número no lo asigna quien presenta el proyecto de ley, sino eso lo asigna la Oficina de Trámite Documentario al serle presentado el proyecto de ley, al ingresarlo. Entonces, lo que habíamos mencionado, en primer lugar estamos viendo la presentación. El grupo parlamentario, nombre del grupo parlamentario. Hay iniciativa del congresista, nombre del congresista, y vemos ahí la plantilla que habíamos hablado, con la facultad que establece el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y según lo regulado en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presenta a consideración del Congreso de la República el siguiente proyecto de ley. Entonces ahí tenemos la presentación. Luego vemos ahí Ley del Joven Empresario, letras rojas. Entonces esto vendría a ser el título, ¿no? Ley del Joven Empresario, el título del proyecto de ley. Recordemos entonces, presentación, y luego hemos pasado al segundo punto de la primera página de nuestro proyecto de ley, Ley del Joven Empresario, el título. Luego viene la fórmula legal, ¿no? Habíamos dicho pues, aquí es donde tenemos que, mediante dar a conocer, ¿no?, qué es lo que pretendemos, ¿no?, y cómo. Entonces, en la fórmula legal estamos viendo ahí algunas partes, ¿no?, las partes principales. El Congreso de la República ha dado la siguiente ley. Este grupo parlamentario plantea, en el artículo primero, objeto de la ley. En el artículo segundo, alcances de la ley. En tercer lugar, plantea los beneficios. En cuarto lugar, nos habla del fondo COFIDE, y el quinto, las exclusiones a este proyecto de ley, y en el sexto se refiere sobre su reglamentación. Rápidamente veamos la idea, ¿no?, de este proyecto de ley. Vamos a desmembrarlo. En primer lugar, entonces, en la fórmula legal plantea, está proponiendo la creación de empresas constituidas por jóvenes a fin de generar fuentes de trabajo que contribuyan al éxito y desarrollo de la economía nacional. Ese es el objeto. ¿Cuáles son los alcances? Los alcances dicen que se considera a las empresas constituidas por jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 29 años. A ellos le va a alcanzar esta ley. ¿Cuáles son los beneficios? Aquí menciona varios beneficios. En este caso, que el proceso de constitución e inscripción sea simplificado, ¿no?, para poder formar nuestra empresa. Que tengamos exoneración del pago del impuesto a la renta por 2 años, que haya la devolución anticipada del impuesto general a las ventas para las operaciones de exportación de bienes y servicios. Entonces nos está describiendo los beneficios de nuestro proyecto de ley. Asimismo, está planteando en el artículo 4, dice que autorizarle al Ministerio de Economía y Finanzas otorgar a COFIDE una línea de financiamiento para la creación de un fondo donde pues los jóvenes puedan solicitar el dinero para conformar sus empresas. En cuanto a las exclusiones, dice, no podrán acceder a este beneficio los emprendimientos que sobrepasen las 300 UIT, ¿no? Estamos hablando ya de mediana empresa o gran empresa, que ellos no pueden acogerse a este proyecto de ley. Y la reglamentación nos dice que esta va a ser en un plazo no mayor a 60 días, ¿no?, que lo va a hacer el Ejecutivo en un plazo no mayor de 60 días,
la fecha y la firma de los congresistas que han propuesto una ley. Miren, entonces estamos viendo lo que acabamos de revisar. Presentación, título, la fórmula legal con los artículos correspondientes, donde nos está dando a conocer pues el objeto, los alcances, los beneficios y normando para que el Ejecutivo pueda crear un fondo a través del COFIDE, quienes están excluidos de los beneficios de esta ley y su reglamentación en 60 días. O sea, esta ley no va a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación, porque acá está estableciendo que va a ser en 60 días la fecha y la firma de los congresistas. Y este proyecto de ley que, bueno, acá lo estamos viendo más o menos en 9 hojas, de repente entra a comisión y se podría convertir en todo un estudio de no 9, sino 300 hojas podría tener el dictamen, porque se ha hecho, pues, de repente las conversaciones con el Ministerio de Trabajo, con el Ejecutivo, con COFIDE, y así, ¿no? Con el Ministerio de Economía. Entonces ya no es 9 hojas, sino el dictamen va a tener todo un estudio, se ha conversado con acciones juveniles y todo lo demás. 200, 300 hojas es el trabajo ya de la comisión. Entonces, luego habíamos dicho que venía la segunda parte, la exposición de motivos. También rápidamente vamos a ver aquí lo principal. Dice que el Perú se ubica en primer lugar a nivel mundial en el índice del espíritu emprendedor, ¿no?, de nuestros jóvenes. Otro algo importante que podemos destacar, que el Perú encabeza el índice de los países de Latinoamérica en cuanto a emprendimiento, ¿no?, que encabeza el índice de los países de Latinoamérica. Colombia y Chile ocupan el segundo lugar y tercer lugar respectivamente, mientras que Argentina y Puerto Rico se ubican en índices negativos. Entonces está resaltando, ¿no?, la importancia de este proyecto de ley, porque nuestros jóvenes son emprendedores. Luego estamos viendo acá que está también fundamentando, ¿no?, que aquí hay una problemática, ¿no?, que la cultura de emprendimiento en el Perú mantiene muchas trabas, tanto en el ámbito financiero como legal. Los peruanos no suelen buscar apoyo en las instituciones públicas, entidades y de educación y asociaciones de emprendimiento. ¿Qué ocurre? A veces, por ejemplo, alguien va a la municipalidad a sacar una licencia de funcionamiento, pues nos ponen miles de trabas. Vamos a la SUNAT, nos entregan nuestro RUC, queremos empezar a trabajar y por ahí vienen por ahí, nos caen y nos cierran el local por alguna razón, o de repente nuestro local nos sancionan porque parece que no ha sido ubicado, es decir, ellos no se tomaron el tiempo de revisar, y entonces nos ponen muchas trabas, así ocurre bastante. Entonces esta problemática también la está describiendo, ¿no? Y luego vemos también aquí, con respecto a la edad que presenta el perfil de emprendimiento peruano, se tiene que el 49.8% de emprendimientos en etapas tempranas son promovidas por personas de menos de 34 años. Entonces está resaltando la importancia, ¿no?, que darles apoyo a los jóvenes hasta 29 años, porque casi el 50% que emprenden son los jóvenes menores de 34 años. Nos dice, el emprendedurismo en el Perú es el motor de la economía de millones de peruanos. Los jóvenes son los mayores movilizadores de esta dinámica, ¿no? Está también resaltando esto, ¿no? Entonces, miren cómo está de una u otra manera, y incluso a través de gráficos y de otros estudios, está sustentando, ¿no? Dice que el proyecto de ley tiene por objeto generar un marco legal que propicie el financiamiento y emprendimiento de jóvenes por parte del Estado. Se busca responder a la necesidad y acompañamiento de los emprendimientos juveniles. En la actualidad, cientos de jóvenes con estudios o sin ellos que no pueden acceder al mercado laboral optan por sí mismos en hacerse camino en medio de la difícil situación económica del país. Algo muy cierto, ¿no? Nos habla del empleo juvenil en el contexto de la pandemia, nos habla pues en este caso de unos estudios estadísticos, ¿no?, de que la tasa de jóvenes que no tienen empleo o en busca de empleo, nos habla de la economía del país, se ha visto duramente afectada en el contexto de la pandemia,
¿no? Nos habla también, pues, en este caso, que el Estado peruano en los últimos años ha implementado diversas modalidades de beneficios tributarios para impulsar sectores específicos en el plano de competitividad e innovación del Ministerio de la Producción. Desde el año 2014 tiene el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad, y en este caso nos está hablando, pues, que se busca promover, pues, el desarrollo productivo de las instituciones y el ecosistema. Entonces, miren todo lo que ha utilizado los argumentos para fundamentar, ¿no? La iniciativa de ley, ¿no? Y luego tenemos, pues, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional. También habíamos conversado al respecto, y también de manera sencilla dice que si nuestro proyecto se circunscribe en el marco de la Constitución y las leyes, ¿no? Asimismo, es concordante con lo establecido con el Decreto Supremo que aprueba el texto único ordenado del Código Tributario y con las modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1521, que modifica la norma séptima del título preliminar del Código Tributario, así también la norma que se contrapone a la ley de las contrataciones del Estado. Es decir, ha dado el efecto de la vigencia, ¿no? O sea, nos ha descrito el tema del marco legal, ¿no? Que es un tema constitucional, y nos está dando, pues, cómo de una u otra manera se relaciona con el marco legal. El análisis costo-beneficio, aquí está, ¿no? La famosa palabrita, la propuesta legislativa no genera al Estado, ¿no? Y la misma viabiliza la relación entre Estado en su rol de promotor del emprendimiento de los jóvenes peruanos. Y acá ha tratado, pues, con esto bastaba, pero sin embargo aquí hemos visto que lo ha tratado de hacer en términos numéricos, ¿no? La propuesta es ley del joven empresario. Los actores involucrados son las empresas, los jóvenes, las instituciones del Estado, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, COFIDE. El costo es mínimo, ¿no? Y proviene de recursos internos de la institución, o sea, del Ejecutivo y de COFIDE. Y el beneficio, que está hablando un aproximado de 7 millones de personas, ¿no? Que representan el 25.2% de la población. Ellos consideran, pues, dicho estos cálculos, que ese es el grupo que se va a ser beneficiado, ¿no? Con la aprobación de esta ley. Y luego viene acá, pues, la vinculación con el acuerdo nacional y la agenda legislativa. En este caso se ha encontrado, pues, han descrito la relación con la política Estado número 16 del fortalecimiento de la familia y promoción de la niñez y adolescencia y juventud. También nos habla, pues, con la política Estado 14, ¿no? Referida al acceso al empleo pleno, digno y productivo, en este caso nuestros jóvenes, y también ha establecido, pues, con respecto a la agenda legislativa, que estaba en concordancia con el punto 38, referida a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, y el 47 sobre las leyes de apoyo a los emprendedores. Entonces, ahí está, un proyecto de ley real que hemos visto, un proyecto reciente que ha sido presentado hace poco, ¿no? Sobre el tema de emprendimiento, ¿no? Para el apoyo para los jóvenes para conformar empresas. Bien, de esta manera hemos podido tener un conocimiento que nos va a permitir la visión para más adelante nosotros proyectarnos, porque en realidad a veces, justo en una charla anterior teníamos un participante, creo que trabajaba en el sector salud, y él conocía bastante una problemática que lamentablemente nos mencionaba, pues ni los altos funcionarios, ni ministros, ni el propio gobierno tenían conocimiento, y él tenía, pues, la idea, porque en realidad ocurre eso, ¿no? Que a veces uno en campo, viviendo el día a día, conoce mejor la problemática que muchas personas que están sentados en su escritorio y no saben absolutamente nada del problema, y a veces incluso hay personas que pretenden normar o legislar sobre materias que no tienen el mínimo conocimiento. Desde un escritorio no lo van a poder hacer. Entonces yo creo que los ciudadanos podemos contribuir mucho en el desarrollo nacional, porque podemos promover iniciativas de ley. Entonces, para promover una iniciativa de ley, nos pondríamos, pues, en el plan de que, pero reunir, ¿no? Unas 80, 100.000 firmas, ¿cuánto me va a costar eso? El tiempo que voy a emplear.
Entonces podemos hacer los proyectos de ley, ¿no? Como contribuir como ciudadanos y no necesariamente pasar por esa etapa, sino sencillamente ir de repente al partido político de nuestra simpatía, al congresista de nuestra simpatía, o no alcanzarle el proyecto de ley y pedirle al congresista haga suyo este proyecto de ley, porque aquí le estoy alcanzando, miren, ya casi desarrollado para que usted no lo haga suyo y lo presente ante el Congreso de la República. O también podemos utilizar los mecanismos, pues, de repente de los colegios profesionales, de los gobiernos regionales, gobiernos locales. Es decir, los ciudadanos podemos contribuir. Bien, es lo que quería compartir esta tarde con todos ustedes, agradecer a los que han participado, han dedicado pues gran parte de su tiempo esta tarde, pero eso es importante porque lo que el país necesita es eso, ¿no? Personas como ustedes, ciudadanos, que se estén capacitando de manera permanente, que estén obteniendo la información de este importante poder del Estado y puedan contribuir en el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Quiroz. Gracias por su excelente exposición. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias y buen día para todos. Gracias.